El Tottenham Hotspur solicita más de 350 millones de rands por el defensa argentino Cristian Romero, quien está en la mira del Atlético de Madrid. El club londinense estaría dispuesto a vender a Romero y ya ha fijado una cifra aproximada por su traspaso. Todo apunta a que el jugador no continuará en el equipo la próxima temporada europea. Con el equipo cerca del descenso, se prevé la salida de varias de sus principales figuras. En los últimos meses, distintos clubes han mostrado interés en la situación del defensor argentino con la intención de incorporarlo. Equipos importantes como el Atlético de Madrid y el Real Madrid ya han iniciado contactos con su entorno. Recientemente, el Tottenham dejó claro que no se opone a una venta definitiva del jugador, aunque espera recibir una suma considerable por su salida. El precio que fija el Tottenham. Según el portal Team Talk, el club inglés pretende obtener una cantidad elevada por Romero, ya que necesita ingresos de cara a la próxima temporada y busca cerrar su venta durante el mercado de verano. A diferencia de anteriores ventanas de transferencias, ahora están dispuestos a escuchar propuestas, pero solo aceptarán ofertas que cumplan con sus expectativas económicas. Se estima que el Tottenham quiere recibir entre 37 y 52 millones de libras por el defensor. Esta cifra es menor a los 100 millones que pedían anteriormente, debido principalmente a la disminución del rendimiento del equipo. Clubes interesados. Además del Atlético de Madrid, clubes como el Bayern de Múnich, el FC Barcelona y el Real Madrid también siguen de cerca al jugador. Romero es considerado uno de los defensores más codiciados para el mercado de la temporada 2026 a 2027. Por ahora, no se ha presentado ninguna oferta formal. Se espera que las negociaciones avancen una vez finalicen las competiciones europeas, probablemente en el mes de junio. A medida que se acerque el mercado de verano, se espera que los clubes interesados intensifiquen las negociaciones por el defensor argentino. Su experiencia en competiciones internacionales y su liderazgo en la zaga lo convierten en una pieza muy atractiva para equipos que buscan reforzar su defensa. El Atlético de Madrid, en particular, considera a Romero como una prioridad para fortalecer su línea defensiva, especialmente ante la posible salida de algunos de sus jugadores clave en esa posición. La directiva colchonera valora su agresividad, capacidad de anticipación y juego aéreo. Por su parte, otros gigantes europeos también analizan la viabilidad económica de la operación. Equipos como Bayern y Barcelona deberán ajustar sus finanzas si desean competir por su fichaje, ya que el Tottenham no está dispuesto a negociar por debajo del rango establecido. El entorno del jugador ve con buenos ojos un cambio de aires, especialmente si se trata de un club con aspiraciones al título y presencia constante en competiciones europeas. Romero buscaría dar un salto en su carrera y competir al más alto nivel. En las próximas semanas, el futuro del defensor podría comenzar a definirse, dependiendo de las ofertas que lleguen y de la disposición del Tottenham para cerrar el acuerdo. Todo indica que será uno de los nombres más destacados del próximo mercado de fichajes. El Tottenham pide más de 350 millones de rands por Cristian Romero. Objetivo del Atlético de Madrid. El Tottenham está abierto a vender al defensa Cristian Romero y estipula un valor que quieren recibir por su defensa. No se espera que el defensa Cristian Romero permanezca en el Tottenham la próxima temporada europea. El equipo está muy cerca de descender y se espera que sus principales jugadores sean traspasados. Para más información sobre el Atlético de Madrid, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones.